Si necesita agua, me dice. ¿Quiere? ¿Mm? ¿Dónde está apuntadora? No, ¿Tiene? sí. Sí, es de arriba acá. Ok. Anda. Bueno, buenos días. Aquí está, ¿no? No cambie aquí, profesor. No, yo voy a cambiar porque yo me voy a mover. Bueno, mientras hacemos las cositas aquí de rigor, déjenme decirle que estoy muy contento de participar en este evento gracias a mi amigo Wilfredo Guerra, ¿no? Por la invitación. Yo sabía que no me iba a negar. Y tenía ya 10 años sin venir para acá. Adelante, aquí para atrás y el apuntador. Ok, el apuntador por ahí. Aquí en el medio. Ok. Aquí adelante ya se va. Ok. La última vez que vine para acá fue en el año 2015, creo. En Guarico, ¿es que se llama? En Guarico, pensé que iba a ser en Guarico, pero eso está fantástico. Está fabuloso. Felicito a todos los doctorantes. De verdad que el recibimiento fue mágico. Bueno, agradecido también con la doctora Omaira, que también la veo, muy contento de verla nuevamente, de las autoridades universitarias a José Sánchez, a Guillermo, que también lo veo ahorita, más cerquita. Ok. Interesante entonces, me gusta lo que es este doctorado en ciencias gerenciales. Sé que es un esfuerzo interesantísimo, importante que han hecho las autoridades universitarias, desde la rectora Milena Bravo de Romero, por supuesto Wilfredo, como coordinador de los doctorados. Sé que José también fue a muchas reuniones, José Sánchez, con la OPSU. ¿Ah? No te entendí. Doctorante, doctorando, vale los dos. ¿Ok? Está mejor, gracias. Entonces yo decía que este es un esfuerzo muy interesante porque si algo le falta a Venezuela son doctores. Recuerdo que, y eso lo conversamos ayer, José, el profesor Tomás Páez, sociólogo, él nos decía en la primera década de este siglo que había un déficit de 20.000 doctores en Venezuela. En la primera década, del 2006, 2007, por allí. Y fíjense cómo son las cosas. A pesar de que existía en ese entonces, en el allá y el entonces, doctores en Venezuela, bueno, paralelamente en Ecuador se abrió lo que se denominó el proyecto Prometheus, y el proyecto Prometheus envió muchos doctores de Venezuela allá. Interesante, ¿no? No sé cómo estarán las cosas hoy en día, pero en todo caso, lo que tiene que ver entonces con, si estamos hablando de los doctorados en general, un doctorado en gerencia también hace muchísima falta, sobre todo las cosas que compartió con nosotros Yamila, ¿no? Se requiere de muchos profesionales, muchos doctorados que trabajen en el área gerencial. Esta iniciativa es fantástica. El doctorado en ciencias gerenciales está debutando o debutó en octubre. ¿Bien? Ya como piloto, bueno, ya la profesora me invitó, próximamente voy a dar clase después, José Sánchez me va a pasar el testigo, y pronto estará entonces el estado Sucre, ¿no? Bueno, entonces felicitaciones. Antes de arrancar, digamos, el tema que tiene que ver con pensamiento estratégico, retos y alcances en la gerencia del siglo XXI, quisiera compartir con ustedes un breve relato que pone en contexto muchas de las cosas que vamos a estar compartiendo en estos minutos. El padre abre el cuarto del hijo y ve al hijo con la computadora prendida. Tiene un chat con los amiguitos en WhatsApp, una videollamada. Tiene encendido el televisor con unas streaming y tiene YouTube colocado allí y tiene la corneta con un pendrive escuchando música. El papá le dice al niño, hijo mío, hijo de mi corazón, como decía Canuto a Canito,
Los de mi época saben a qué me refiero. Hijo mío, hijo de mi corazón, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, estoy estudiando, papá. Te estoy hablando, no en el ayer en el entonces, te estoy hablando ahorita, actualmente, y estaré estudiando. ¿Saben qué está haciendo el niño? El niño está en la computadora y tiene abierto el CapCut y tiene minimizado Canvas y tiene también minimizado el PowerPoint, porque va a ser una presentación también. Y va a ser una exposición en la escuela. El niño tiene 12 años. Mi nieto, por cierto, hizo una exposición, Yamila, de robótica. Mi niño tiene 8 años y desde el pregrado está haciendo exposiciones. Yo no sé cuántas ha hecho hasta ahora. Han hecho como 8, 9. Mi primera exposición lo hice en cuarto año de bachillerato. Imagínense cómo han cambiado las cosas. Entonces, bueno, el niño está reunido con los 3 compañeritos por videollamada porque tienen una exposición. Entonces están hablando, están conversando de cómo va la presentación y en YouTube está viendo modelos de presentación. Por supuesto tiene la música de fondo. Me imagino que no es, ¿cómo se llama este? El Bad Bunny. A lo mejor es otro, ¿no? Pero interesante. Hoy en día los niños entonces trabajan bajo lo que es el enfoque de multiestímulo. Es decir, varios canales visual, auditivo, kinestésico. Eso hoy en día no son muchachos. Yo estoy aprendiendo a eso también. Entonces, definitivamente el mundo ha cambiado. El mundo ya no es el mismo. Yo diría que la palabra clave aquí es cambio. Cambio. Y los cambios son dinámicos, muy rápidos. Llegan y no piden permiso. Simplemente llegan. En los 90, en los 80 y hacia atrás, se hablaba de resistencia al cambio. ¿Recuerdan? Ese término ya no se usa, resistencia al cambio. Incluso habían encuentros con los trabajadores cuando venía de repente una nueva estrategia, un nuevo modelo, una nueva tarea por hacer. Hay gente que se resistía y las organizaciones entendían que eso era normal y natural. Y hacían encuentros, reuniones, hacían cursos precisamente para hacerle cambiar ese disco duro que trae de la resistencia al cambio para que se adapte. Ahorita, tú no te puedes resistir. Fíjense como lo digo, no puedes resistirte, porque el cambio es muy rápido. Lo que es hoy, mañana no es. Entonces tienes que adaptarte, tienes que hacer un término que se está utilizando muchísimo en este siglo, que es la resiliencia. La resiliencia no es más que adaptación al cambio. Eso es resiliencia, es adaptarse a los cambios. Entonces, precisamente, cuando hablamos entonces de pensamiento estratégico tiene que ver con todas estas cosas, con cambios. Si nosotros revisamos lo que fue los cambios en el mundo, del siglo XIX hacia atrás, los cambios eran muy lentos. Cuando llegamos al siglo XX, los cambios se aceleran, ¿sí o no? Pero la última década del siglo XX, los cambios fueron mucho más rápidos, muchísimo más rápidos. Impresionante. Bueno, y ahora el siglo XXI, más rápido todavía. En estos días le enseñé unos discos, unos DVD a mi nieto, y él me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, baba? Y me dice, baba, ¿qué es eso? Él no sabe lo que es. Imagínense, un DVD hasta hace poquito. Yo cuando me jubilé, yo compré varios discos para ver películas en mi jubilación. Yo pensé que no iba a seguir trabajando, todavía sigo activo. Oye, pero fíjate, vio esos CD, bueno, no tiene sentido, eso ya no existe. Cuando llegó el siglo XX, yo comencé, a finales del siglo XX, yo tenía un XT, cambié después un 286, después un 386, vino después un 486, después vino el pendrive, después vino, y hoy en día los cambios son más rápidos, mucho más violentos. El siglo XX entonces se caracterizó, comenzando el siglo XX, a la producción de bienes y el intercambio de mercancías, las organizaciones me refiero. Ese era el activo más importante. Hoy en día, ¿cuál es el activo más importante? El ser humano. Y de eso es lo que yo voy a hablar con ustedes acá. Me encanta entonces que Yamila su esfuerzo estuvo orientado precisamente a la inteligencia artificial, lo tecnológico. Después yo le voy a dar el paso al profesor Zabarza, que también me contenta muchísimo. Teníamos como 10 años sin vernos.
y va a retomar también la parte que tiene que ver con inteligencia emocional. Yo voy entonces, bueno, y cuando leyeron el currículo mío, oye, de alguna manera se subyace ahí esa parte humana, que es lo que de verdad a mí me encanta. Yo siempre digo que yo sigo, lo único que le falta a uno para graduarse, porque el ser humano estudia, este grupo estudia bastante, muchos tienen ustedes posgrado, quizás lo que le falta es la graduación de personas, y el graduarse de personas es un continuo, el aprendizaje es para toda la vida. Cuando te queden 5 minutos para morir, aprenderás a morir también. El aprendizaje es para toda la vida. Entonces, cuando hablamos de pensamiento estratégico, el pensamiento estratégico, hablar de pensamiento estratégico es tener pensamiento, como dice el título de estas conferencias, es tener, digamos, visión, tener digamos, un pensamiento visionario, tener, digamos, anticiparme, tener la habilidad para poder anticiparme a las cosas que están sucediendo. Eso es lo que tiene que ver con el pensamiento estratégico, es un talento. Todo el mundo no tiene pensamiento estratégico, es un talento. Del libro, hay un libro, se los recomiendo, de algunos de ustedes a lo mejor lo han visto, de Marcos Buckingham y Clifton, que se llama Ahora descubra sus fortalezas. Ellos hicieron una investigación a escala planetaria, como 2 millones de personas entrevistaron, y pudieron encontrar que el ser humano tiene 34 posibles talentos. Todos tenemos talentos. Uno de los talentos que aparece allí es el estratégico. Hay gente que tiene talento para las estrategias. Y si tú no tienes el talento, ¿qué sucede? ¿Puedes tener pensamiento estratégico? Sí, tú puedes desarrollar la habilidad, a lo mejor, porque el talento, y lo dicen esos mismos autores, el talento es un patrón recurrente de pensamiento y de comportamiento para aplicarlo de manera productiva. De manera productiva. Talento sin probidad es un azote, decía Bolívar. Tú hablabas de la ética. Talento sin probidad es un azote. Entonces, el talento precisamente es eso. Es decir, un patrón recurrente de pensamiento o comportamiento que lo utilizas para ser productivo en lo que tú haces. Eso es lo que es el talento. Lo adquieres de manera muy sencilla, muy rápida. No necesitas pensarlo mucho. Está en ti. Pero hay gente que no sabe que tiene el talento. Hay gente que desconoce. Entonces el talento hay que fortalecerlo. Por eso es que el libro se llama Ahora fortalezca sus fortalezas a partir de los talentos. Hay que practicarlo. Si yo no tengo el talento, yo de repente lo puedo desarrollar. A lo mejor no voy a tener talento, pero la práctica hace que yo pueda tener entonces pensamiento estratégico. Yo tengo un amigo sensei en judo, él se llama Hernán Jansen. Hernán Jansen, él tuvo una atleta llamada Alison Henry. Yo también vengo del deporte. Vieron en el currículo que también doy clase en Lopel, en la parte del deporte. Bueno, esta muchacha, Alison Henry, ella competía en la categoría de más de 72 kilos. Tenía un talento que se perdía de vista. Ella ganó muy fácil los Panamericanos, ganó la medalla de oro. Tenía un talento que se perdía de vista, de verdad. Pero ella, y discúlpenme el término, era muy floja para entrenar. Esas son palabras de Jansen. El sensei era muy floja para entrenar. Había otra atleta, fíjate que él decía, si esa muchacha entrenara fuerte y todos los días con tenacidad, persistencia, ella pudiera ser una ganadora de una medalla olímpica, una campeona mundial. Pero no llegó, no lo hizo y después se retiró. En paralelo había una atleta llamada María Elena Villapol. María Elena Villapol no tenía el talento, pero era una mujer que nunca faltaba un entrenamiento y en cada entrenamiento, oye, no importaba las veces que te cayeras, sino las veces que te levantaras. Y ella era muy persistente, ella quedó quinta en un campeonato mundial. Entonces, si tú no tienes el talento para tener un pensamiento estratégico, tú lo puedes adquirir. Entonces, y cuando hablamos de estrategia, ¿qué es estrategia? ¿A qué les llega a ustedes estrategia? Estrategia simplemente es dar respuesta a los cambios, y vuelvo entonces otra vez con el término cambios, los cambios del entorno.
para minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades. Para eso es que uno diseña estrategias. Bien, para dar respuesta a los cambios del entorno. Y a mí le hablaba mucho de eso también, es importante. Mi pensamiento tiene que estar allí. Es analizar, es revisar, es adquirir el conocimiento, es investigar. Es decir, qué está sucediendo, que tener sentido anticipatorio para saber, para conocer qué es lo que está sucediendo, bien, en el planeta, en una región, en la nación, en mi espacio. Bien, eso entonces es estrategia. Ahora, sigamos acá. ¿Qué ven allí? Tienen chance hasta las 12. ¿Qué ven allí? En una palabra, una frase corta. ¿Qué ven allí? Equipo, ajá. ¿Qué más? Grupo. Unión. Tenacidad. Compromiso. ¿Ah? Esfuerzo. Bien, y miren cómo está la ropa. Fíjense que la fotografía cómo están uniditos. Están pegaditos allí. Hasta el perro aparece. Bien, la mascota. Y se ensucia. ¿Para qué? Para conseguir los objetivos. ¿Y este qué les dice? ¿Qué ven allí? Una suerte de gran hermano, ¿verdad? El jefe. Bien, ¿qué más ven allí? ¿Quiénes son estos que están aquí? ¿Ellos quiénes son? Ven de chiquiticos, ¿verdad? ¿Y qué te dice eso? Los subordinados, los subalternos. Esos son términos que ya no se utilizan, el poder de las palabras. El poder de las palabras. Si tú dices que las cosas son difíciles, ¿cómo será tu comportamiento? Congruente con lo que tú piensas y con lo que tú dices. ¿Bien? Entonces, fíjense lo interesante, ¿no? Es decir, los subalternos. Bien, el gran hermano aquí, mira cómo los ve, miren la mirada, el cuerpo habla, miren cómo mira. Sobrado, y aquí mira con miedo, con temor, ¿Y aquí qué ven? ¿Qué ven allí? ¿Ah? A Shirley. Interesante, ¿no? Mira, si yo hago un arqueo aquí rapidito, yo creo que hay más mujeres que hombres. Siempre cuando uno va ahora a las clases, siempre hay más mujeres que hombres. ¿Verdad que sí? Y después hablan mal de ellas. ¿No? Interesante, mira, mujeres al poder. Pero mira lo que dice el lenguaje corporal, ¿no? Interesante. Y otra imagen diferente. Es decir, nosotros aquí estamos hablando de la filosofía organizacional. Yamila, nuevamente habló de Yamila. Yamila habló hoy de alguna manera de la filosofía organizacional, visión, valores. Bien, son los cimientos de la organización. La organización es importante que tengan esos cimientos. Tú vas a una organización y muchas veces antes de entrar ves una placa así grandota, bien bonita, en letras doradas, donde sale la visión y los valores. Pero tú le preguntas a cualquier persona dentro de la organización y tú le preguntas y tú le dices, ¿cuál es la misión? Dime una palabra que tenga que ver con la misión. No sabe. Dime un valor, pues. No me expliques el valor, dímelo. No te lo sabe. Interesante, ¿no? Entonces, la filosofía, si son los cimientos, oye, es importante que esté prácticamente en el ADN de cada una de las personas. Misión, la razón de ser. Es decir, quiénes somos, qué hacemos, a quiénes servimos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos. Bien, es decir, cuáles son los propósitos, la orientación del negocio, nuestros elementos diferenciadores que no se parecen a la competencia, nuestro talento humano, no nuestro recurso humano, nuestro talento humano, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Esa es la misión. Entonces, yo decía hace un rato que cómo fue evolucionando, cómo fue cambiando el siglo XX y el siglo XXI. En el siglo XX las misiones duraban mucho tiempo. Cuando hablamos de la misión, decíamos entonces la razón de ser de la organización, para qué está allí. La misión, como los cambios no eran muy frecuentes,
Los cambios, una misión duraba mucho. Solamente la misión cambia cuando cambia el mercado. Es la única manera que cambia una misión. Si tú no cambias, quiebra, desaparece. ¿Dónde está TDK? ¿Dónde está Kodak? ¿Dónde está Kodak? TDK era un CD no, un cassette. Ah, mira, que uno sabe, muy bien. Un cassette, los BAF. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la Kodak? Bien. Si tú no cambias, desaparece. Y ellos no cambiaron la misión y desaparecieron. La misión duraba mucho. Estaba allí, tú lo podías tener miles de años. Ahorita tú ves empresas, oye, poderosas, muchos años que han tenido que cambiar. McDonald's está cambiando muchísimo. Bien. Yahoo tuvo mucha fuerza en los 90. Google quiso vender la empresa a Yahoo por $1 millón. Y Yahoo, mirando por el hombro, no, chicos, yo estoy sobrado. Google comenzó a crecer y en el 2002 vino y Yahoo, está bien, pues yo te la compro. Te doy $3.000, no $1 millón, $3.000. Dame 5.000. ¿Dónde está Yahoo ahorita? ¿Y dónde está Google? Fíjense lo interesante, ¿no? Entonces, la misión cambia cuando cambia el mercado. Hoy en día ha cambiado mucho, entonces el escenario mundial ha cambiado muchísimo. Tú hablabas, al final me gustó ese cierre que tú decías, bueno, ¿dónde estamos nosotros? ¿Somos la sociedad del conocimiento o estamos en la era digital, la era de la información? ¿Dónde estamos? Yo diría, bueno, navegamos en esas dos aguas. Estamos navegando en esas dos aguas. La sociedad del conocimiento, donde el activo más importante precisamente es el trabajador, que siente, que tiene actitudes, etc. ¿Bien? Y está, por supuesto, eso es de que habla mucho y ya me se refirió a todo lo que tiene que ver con la tecnología. Pero déjeme decirle algo, y eso lo decía el profesor Corredor, José no está, eso lo hablamos ayer, el profesor Julio Corredor. Él decía en su libro, él tiene 3 libros sobre planificación estratégica, él decía, el humanismo volvió. Decía así, y el humanismo volvió, está presente. Luego está la visión, una proyección a futuro. Yo me planteo una visión a futuro a partir de mi realidad actual. ¿Cómo es mi realidad? Las visiones entonces en el pasado duraban 10 años. Pero en este mundo tan dinámico, el ejemplo del niñito que te conté, del niño, bien, o sea, todo es muy rápido. ¿Vieron la visión que es propuesta de Yamila, verdad? La propuesta de Yamila, ¿qué dijo ella? Cuando terminaba esa visión, no lo digas tú. Ella lo dijo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué año? El 28. El 28, exacto. 3 años. 3 años. Las visiones ahorita es que no pueden ser largas, porque el mundo es muy cambiante. Entonces las misiones son mucho más cortas, 3 años. Cuidado si 2 años. Bien. Y con todo y eso, porque tú para llegar a una visión, tú tienes que hacer todo un proceso de análisis estratégico y de formulación estratégica. Muy bien detallado, muy bien analizado, muy bien estructurado. Y con todo y eso, en el rango de esos 3 años, el mundo puede cambiar. Henry Mintzberg decía que, bueno, cuando tú diseñas estrategias, hay lo que se llaman estrategias declaradas, producto del análisis y después tú la formulas. Pero en el proceso, cuando tú estás ya en la ejecución, pueden surgir estrategias en el mercado. ¿Qué haces entonces? Bueno, Mintzberg dice, son estrategias emergentes y hay que incorporarlas. Así de sencillo. Es decir, no cambias el plan. Cambias la tarea, cambias la ejecución, pero no cambias el plan. ¿Bien? Pero hay que incorporarla. Y luego están los valores. Los valores son las guías de comportamiento. Bien, cómo mantenernos cohesionados. Bien, cómo tener ese espíritu de equipo. Son nuestras guías de comportamiento. Hay organizaciones que tienen, y discúlpenme el término, una chorrera de valores. 10 valores, 12 valores, 8. ¿Cuánto se estima? Oye, entre 4 y 6 valores. Tú tienes 4 y 6 valores importantes,
que son y pueden ser mucho más digeribles para las personas. Bien. La filosofía organizacional, entonces, si son los cimientos, misión, visión, valores, es un factor clave para el éxito de la organización. A partir de la filosofía, entonces tú teniendo ya la filosofía, se derivan las estrategias. Bien, ¿cuál es la perspectiva estratégica? ¿Cuál es el área estratégica? ¿Cuáles son los lineamientos estratégicos? Y a partir de ahí, entonces cada área, cada unidad, entonces va a derivar sus objetivos, sus metas y sus acciones. ¿Está bien? Y también está, entonces, todo lo que tiene que ver, o se deriva también ahí, está presente la cultura organizacional, que es importante también tomarla en cuenta. Camila también hablaba sobre la cultura, porque todo esto más coincide, pues no están aislados. Entonces, la cultura tiene que ver entonces con las creencias, con los valores. Fíjense que aquí los valores yo los destaco, bien, y aquí también. ¿Por qué? Porque esto es, cuando es muy bien formulado, es la parte estática, pero lo que dinamiza la misión y la visión somos nosotros a través de los valores. Fíjense, lo voy a repetir, somos nosotros a través de los valores. Entonces las organizaciones no pueden bypassear estos temas, sobre todo los valores. Entonces eso tiene que estar, digamos, en los protectores de pantalla, tienen que estar en los baños. Cuando tú estás haciendo las necesidades, que tú veas el valor allí, pones uno aquí, pones otro allá, vas al almuerzo y ves uno de los valores. Quizás ves el significante de los valores, el significante, es decir, la idea, el constructo, lo que se llama la imagen acústica. Tú cuando dices perro, te llega esa imagen en la mente, ¿sí o no? Si tú lo puedes definir, y está claro para nosotros. Bueno, la idea es que cada trabajador que está en una organización sepa cuáles son sus valores, el significante y su significado, pero tiene que estar allí, hacer cursos sobre los valores, cursos sobre la filosofía, etc. Repicar constantemente. Bien, convertirte en Drupi. Hola, Joe. ¿No? Entonces, fíjense, la cultura tiene que ver con las creencias, con los valores, normas, actitudes, comportamientos que generan un resultado. Vamos entonces a hacer énfasis. Bueno, entonces, de alguna manera, este conjunto de aspectos dan direccionamiento estratégico a la organización, es decir, dan dirección y sentido a todos los objetivos, las metas, las acciones, todas las estrategias. Dirección y sentido, esfuerzo vectorial. Ok, fíjense. Vamos entonces a detallar un poquito más con respecto al comportamiento. Estoy en tiempo, ¿verdad? ¿Estoy en tiempo, Wilfredo? Muy bien, muchachos. Ok. ¿Qué ven allí? ¿Ah? Un iceberg. ¿Y qué hay debajo de ese iceberg? ¿Qué hay? Hay algo que no vemos. ¿Qué hay debajo de ese iceberg? Un iceberg más grandote o no. Y más grande. Es decir, lo que nosotros vemos son los comportamientos. ¿Sí o no? Eso tú lo puedes ver. Tú lo puedes observar. Hay un autor llamado, no recuerdo el nombre, era un irlandés. Cuando lo recuerde se lo digo. Este irlandés era un consultor en el área de gestión empresarial y él de algún modo él tenía, digamos, hizo algunas cavilaciones sobre la dirección, sobre la gerencia. Y él había caído en cuenta, producto de sus observaciones, que no había conexión entre la organización y las personas. Y eso le tenía preocupado. Él se fue para el MIT y habló con Warren Bennis.
Warren Bennis, que por cierto Warren Bennis cuando hablaba de la visión, él decía, el liderazgo es la capacidad de convertir la visión en realidad. O sea, depende de muchos de nosotros hacer visible una visión. Entonces, esta persona habla con Warren Bennis, allá en el Instituto de Massachusetts, el MIT, le dice, mira, vale, que yo tengo de verdad unas cavilaciones que estoy haciendo, unas reflexiones sobre la dirección y me he dado cuenta que, oye, ahí no hay conexión entre las organizaciones y las personas. Y Warren Bennis le dice, bueno, vale, te invito a una reunión con un conjunto de personas especialistas en el área de comportamiento organizacional. Y el tipo se queda así como extrañado, comportamiento organizacional. ¿Qué es eso? Porque él hasta ese momento, él todo lo vinculaba con números, porcentajes, bien, todo cuantitativo, lo tecnológico, el ordenamiento, o sea, todo lo veía de esa manera, ¿no? Entonces él dijo, comportamiento. O sea, no podía entender cómo es eso de que las organizaciones eran sujetos de comportamiento. ¿Cómo es eso? Y entonces estuvo en esa reunión y él manifiesta, él dice, es que se me escapa el nombre de este señor, él dice, Charles Handy, oye, por Dios, gracias, vale, Charles Handy, qué bueno, gracias. Sí, Charles Handy, entonces, bueno, tú sabes ya, Charles Handy le cambió la vida, le cambió el mundo. Él decía, bueno, se olvidó de lo cuantitativo y porque él se dio cuenta que el que estaba ahí desconectado era él, de la persona. Fíjense lo interesante, es decir, estaba desconectado. Bien, vamos a meterle, pongamos la lupa, pongo yo aquí. Estaba desconectado precisamente de esto, que es mucho más grande, lo que está en el interior de las personas, lo que está en el interior de las organizaciones. ¿Y qué está en el interior de las personas? ¿Ah? Por ejemplo, mira, creencias, rutinas, valores, mapas, cuando digo mapas mentales. Bien, el mapa es una representación de la realidad, más no es la realidad. Y a veces nosotros tenemos mapas equivocados y correctos, lógicamente, ¿no? Exacto, el paradigma, una manera de ver, de interpretar de manera distinta la realidad, bien, las actitudes. Quiero hacer énfasis en todo caso en las creencias, ¿no? Para no quedarme aquí pegado, pero hay muchas creencias que esas creencias de alguna manera se traslucen o se presentan es en el comportamiento. Tú te comportas en función de cómo tengas las creencias. Yo recuerdo que mi abuela me decía, a las mujeres no se le pega ni con el pétalo de una rosa. Eso siempre me quedó a mí. Y tanto es así que no solamente de pegar físicamente, verbalmente, con gestos, jamás. A los 45 años de edad que tengo en este momento jamás he hecho eso. Entonces fíjense lo interesante de las creencias, ¿no? Es decir, en el mundo, en las corporaciones, en las organizaciones, las creencias del pasado, yo decía, administración de personal. Eso es pasado. Los subordinados, eso es pasado. Eso es pasado. No son subordinados. Porque existía el paradigma, existía la creencia de la perspectiva de las organizaciones de que yo organización, esa persona depende de mí. ¿Recuerdan el Gran Hermano? Depende de mí. Es decir, yo lo que doy el sustento, yo le doy, digamos, son del grupo cobra el 15 y cobra el último. Eso es lo que yo veo de ellos. Bien, el grupo cobra, están allí, los subalternos. Pero el mundo cambió. Hoy en día se habla del trabajador del conocimiento. Bien, eso de hoy en día de las organizaciones, aquí está la guía, aquí está el manual, ¿cómo es? El manual de cargo. El manual donde están las tareas y tal, y que sea. No. Las tareas. Tú te vas a graduar de doctora. Imagina que tú vayas a un trabajo y te van a decir, esto es lo que usted tiene que hacer. Un momentico, yo soy doctora. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo trabajo con el conocimiento. Yo puedo aquí contribuir. Bien. Entonces,
las organizaciones hoy en día, muchas organizaciones están cambiando, están entendiendo eso, que el trabajador es un activo. Bien, lo que tiene que hacer la organización es hacer productivos a esos que trabajan con el conocimiento. Fórmalo más de lo que ya están formados, dale curso, porque él es que te va a decir lo que hay que hacer, porque tú no sabes lo que hay que hacer en la organización, ellos son los que saben. Hoy en día van a haber menos subalternos y más trabajadores con conocimiento. Fíjense esa creencia, y de creencias, bueno, hay muchas. Eso entonces produce un impacto en la manera como sea la organización y su gente y sus personas, cada una de esas personas, sus rasgos de personalidad que tenga cada quien con respecto al trabajo. Oye, eso produce un impacto en todo este conjunto de aspectos: iniciativa, compromiso, tenacidad, colaboración, autoestima, motivación. Todo eso produce un impacto. Bien, yo siempre hablo del poder de las palabras. Las palabras tienen mucho poder. Y dependiendo de cómo tú te expreses, cómo tú digas, bien, fíjense cómo lo estoy diciendo. ¿Están viendo mi lenguaje corporal? Pues en la medida de la gente que proyecta, y entonces, porque realmente no, hay que ponerle bastante y el mejor esfuerzo. No, yo no estoy diciendo nada. Bien, uno habla con el cuerpo, con firmeza, con fuerza. Bien, con actitud. Si es posible, si se puede. Y las organizaciones necesitan líderes de esa naturaleza, de ese tipo, que hablen con firmeza, pero desde el humano, bien, y siendo empático. Oye, gracias por estar aquí, gracias por venir, nos vemos mañana. Bien, y felicitar el esfuerzo, ser empático. Empatía no significa estar de acuerdo. Y las organizaciones, aclarando esto, las organizaciones no son sinagogas, no son iglesias, bien, no son mezquitas, son negocios, son empresas, son universidades. Bien, y porque te quiero te dejo, y te voy a dar el beneficio de la duda y te voy a ayudar, pero si no rinde, chao, y te lo digo con cariño, con un beso me puedo despedir. Pero se necesitan personas con humanidad, bien, gente con humanidad, gerentes con humanidad. Bueno, entonces estos aspectos, de alguna manera, desnudan o ayudan a que esté una cultura, una sólida cultura organizacional. ¿Qué pasó? Ajá. Ok. Fíjense acá. Miren esto. Esta es una consultora, no sé si la han escuchado, Barrett Value Center. Esa es una consultora que hizo un estudio, hizo una encuesta. Ese estudio que hizo lo llamó la evaluación cultural, la visión de las culturas organizacionales, la gran transformación. Dijeron ellos, la gran transformación. Ellos pasaron una encuesta a 2.520 personas en el mundo, alta gerencia, ejecutivos, gerencia media, gerencia de primera línea, personal, empresas de todo tipo y de distintos tamaños, y a distintas generaciones. Es decir, los baby boomers, la generación Z, los millennials, la generación Y, todo. Bien, menos a los chiquiticos, lógicamente, pero fíjense, que son unos aviones, el nieto mío es un avión, de verdad. Entonces, fíjense, y eso fue en el marco del COVID, en el marco de la pandemia. Es decir, si el profesor Corredor dijo en 2010, 2009-2010, y regresó el humanismo, y a este Warren Bennis, no, ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama? Se te olvidó también, ¿viste? Yo creo que lo buscó por inteligencia artificial, ¿oíste? Esa risa no es loco, ¿viste? Entonces, fíjense lo interesante, ¿no? De algún modo, muchas cosas que fueron en su momento fueron predictivas. Yo diría que la pandemia fue como un punto de inflexión, un punto de quiebre, o el umbral, no sé cómo llamarlo, ¿no? En muchas de las cosas para que la dimensión humana se instaurara
en carne, hueso y corazón en las personas, en el ADN de las organizaciones, el ADN organizacional. Entonces, fíjense, esto sí lo voy a pasar entonces rapidito, ¿está bien? Por el tiempo. Darle el pase después al profesor, mi querido profesor Zabalza, él fue mi tutor, por Dios. Gracias, profesor. Entonces, bueno, fíjense, con respecto entonces a ese estudio que se hizo, un poco evaluando el impacto de la pandemia en los valores y en la cultura de las organizaciones, lo que estamos comentando, ¿no? Oye, y un poco, en líneas generales, pues, las preguntas eran, ¿cuáles son las prioridades en el mundo corporativo y qué hacer para cumplir con los elementos estratégicos? Vamos a ver. Fíjense. Este presente se hablaba de lo que es la nueva experiencia laboral. Ya va. Adelante. La nueva experiencia laboral. Cambios. Fíjense, la palabra clave es cambio. Cambios positivos y que experimentan sus culturas. Esa es una de las cosas, una de las nuevas experiencias laborales, que hubo cambios en la cultura. Yo les voy a decir algo, yo estuve muy activo en ese contexto. Es decir, en aquel entonces, en el allá y el entonces, Zoom existía, Google Meet existía, pero esas plataformas no se utilizaban porque había que hacer, las clases eran presenciales y todas las cosas eran presenciales, las reuniones presenciales, no, eso es decir, había una resistencia a los cambios. Entonces, bueno, pero mira, eso te va a bajar, mira, te va a hacer mucho más rentable, va a bajar la facturación, te va a ayudar. No. Cuando llegó la pandemia, eso fue una necesidad. Afortunadamente, las universidades se adaptaron rápidamente. Yo doy ya como 2 materias, Wilfredo, tú también, online. La que yo doy en la UPEL, eso es en Maracay, es online. He dado algunas conferencias, oye, la gente de Perú, bueno, en fin, de muchos países. Entonces, fíjense yo tuve que entonces adaptarme, esa es la invitación a muchos de ustedes. Yo tengo fibra óptica, me compré mi UPS, duraba 4 horas, me compré otro que dura 8 horas. ¿Ah? La oficina, como la puse atrás, entonces tuve que comprar otro, ¿cómo se llama eso? La antenita. No. Un router lo pasé para allá, le puse un cable, porque eso me lo recomendó el tecnólogo, el tecnológico, porque me decía que ese otro aparato no ayuda mucho, no, ponle otro, bueno, también, y me dijo, y compra otro UPS. Bien, compré unas luces que se recargan a los chinos porque se van a luz, y me decía en estos días un profesor, oye Pedro, mira, hay algunas empresas que ya están adquiriendo paneles solares, ¿cuánto cuestan? Son como $160. Oye, ¿te interesante? Fíjense, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, Yamila. Entonces, fíjense, un poco cómo eran los cambios. Antes se privilegiaban estos aspectos. El rendimiento, primero es el rendimiento, ¿cómo está la cosa, hacker? Bien, se valoraba mucho eso, los indicadores de gestión, bien, KPI, pero orientados al rendimiento, un poco el control, el monitoreo es importante, el estatus de los avances. Ojo, yo no estoy diciendo que no sea importante, ojo, para aclarar esto, y no estoy diciendo que las finanzas, la economía, la contabilidad, lo que pasa es que la dimensión humana es igual de importante que esos factores, y no solamente esto. Y ahorita le voy a enseñar algunos números. Entonces, eso fue desde hasta un poco ese darse cuenta, oye, que es importante el enfoque centrado en las personas. Oye, un poco la resiliencia, ergo la adaptabilidad a las nuevas cosas. Olvídate de la resistencia, adáptate, hermano y hermana. La interconexión, es decir, el trabajando juntos, poder trabajar juntos. ¿Está bien? Ajá. Otro de los aspectos. Oye, ¿cómo ir en el camino correcto? Algunos valores que experimentaron, y está la reiteración allí, pues. Nuevamente aparece la resiliencia, la agilidad,
Es decir, el ser perspicaz, el ser bien, o sea, ágil para tomar decisiones y acciones. ¿Está bien? 3 ranas estaban encima de una hoja en el medio de un lago. Una decidió saltar. ¿Cuántas quedaron en la hoja? 3. Decidir no es actuar. Bien, hay que tener la agilidad. No es que decides, actúa. Bien. Ya. Ok, entonces yo decía, no, me pasé. Disculpen. Camino correcto, ok. ¿Aló? Ajá. El trabajo en equipo, lógicamente, que siempre estamos presentes lo del trabajo en equipo, pero en este contexto cobró mucho más vida. La conectividad digital, entonces, logró, digamos, ese respaldo que se necesitaba. El equilibrio entre casa y trabajo, el equilibrio entre casa y trabajo. Miren, Peter Drucker, en su libro Los desafíos de la gerencia para el siglo XXI, él habla de 6 desafíos. El último desafío tiene que ver con la administración de uno mismo. Y él decía, bueno, estamos entonces en plena sociedad del conocimiento, en la era de la información, todo eso lo decía Drucker. Está el trabajador del conocimiento, a ti te pagan por pagar, trabajas de manera autónoma, de manera independiente, o sea, tú no necesitas lo que decía ¿cómo es? Un manual de cargo, no, tú sabes lo que tienes que hacer, lo vas a hacer, y contribuyes para que otras personas aprendan, bien, y trabajas con el aprendizaje de otros, eso lo hace un trabajador del conocimiento. Y él decía, bueno, esta última etapa de vida, el que trabaja con el conocimiento, una vez que se jubila, a los 50, a los 52 años, puede trabajar en otras cosas. Si quieres otro doctorado, lo hace, porque está jubilado. O hacer otro trabajo, trabajar en la consultoría, o escribir, lo que sea. Bien. Peter Drucker murió a los 95 años. Su último libro lo escribió, ese libro, a los 92, en 1999. Por eso es que se llama Los desafíos de la gerencia para el siglo XXI. Interesante. 1999. Y murió en el 2005, creo que murió él. O sea, su último libro lo publicó a los 90 años, 90 y tantos años. Y él decía, bueno, tú puedes trabajar mediodía, en la mañana, oye, 3 veces a la semana. O sea, un poco lo que hago yo, pues. Más o menos. ¿Bien? Oye, puedes trabajar 8. Entonces, interesante. El equilibrio entre casa y trabajo y la colaboración intergrupal nuevamente de la gente, de las personas. Ok. Las nuevas direcciones entonces, ¿cuáles son esas nuevas direcciones? Impulsos positivos en las culturas organizacionales. Se solicitan, la gente demanda, está demandando nuevos valores. ¿Bien? El compromiso, pero compromiso con la persona. Recuerden que en el allá y el entonces hablaba de cómo que decíamos, oye, es importante la identificación organizacional, ¿no? Las personas identificadas con la organización, el sentido de pertenencia. No, ahora también es al revés. Oye, que las organizaciones sean compromiso con la gente, con las personas, con ese ser humano. O sea, no es del grupo Cobra, mentira, es un grupo que te va a contribuir. Bien, para que sea una empresa exitosa. La motivación es fundamental. La innovación, la motivación también. La innovación, el aprendizaje continuo que venimos hablando, fíjense. La comunicación abierta, transparente, asertiva, no como el del gran hermano, como señalaba yo hace un rato. ¿Qué subió, qué bajó y qué se mantuvo? Vamos acá, rapidito. Fíjense. Cultura pre-COVID, cultura post-COVID. Porque hay una cifra. La cifra, sin contexto, no dicen nada. Falta información, ¿verdad? Aquí está la información. Procesos, personas, propósito. Las 3P. Fíjense, en la cultura pre-COVID. La cultura pre-COVID, miren. La que tenía mayor porcentaje, oye, mayor dedicación empresarial, mayor esfuerzo, era un proceso que tenía que ver con finanzas y eficiencia, es decir, resultados. Miren, del 100% era el que tenía mayor peso, un cuarto. ¿Bien? Pero sin embargo, perdón, o el pero se para. Sin embargo, fíjense, la persona, oye,
Ahí están los numeritos. La confianza y el compromiso, el bienestar de los empleados estaba ahí, pero siempre se privilegió finanzas y los resultados. Hablábamos hace un rato, resultados, ¿sí o no? Bien, interesante, ¿no? Es decir, fíjense, en el pre-COVID, el proceso es el área que tenía más peso, la P que tenía más peso, 41, después estaba la gente, está bien. Que no estaba mal la cosa, porque hemos hablado, sí había enfoque en la parte humana, o sea, el profesor Corredor tenía razón, el humanismo volvió. Pero mira, mira que la cultura COVID, prácticamente se empareja con el proceso. ¿Ven? 36,8, 37 durante el COVID. Durante el COVID. Eso dice mucho. Ok. Entonces, ¿qué pasa con la cultura post-COVID? Si vemos las 4 grandes áreas que se trabajaron: industria manufacturera, gerencia consultora, banca, finanzas y seguros, comercio minorista y organizaciones en Sudamérica. Fíjense acá entonces. Vamos a pasarlo rapidito, ¿no? En manufactura, fíjense, foco en la conexión. Lo que demanda la gente, foco en la conexión. La conexión es importante, la conexión. Conectados, bien, persona a persona, gente, con emociones, con actitudes, con motivaciones, etc. Con un lenguaje, con unas creencias, con una rutina. Bueno, hay cosas que hay que cambiar, que modificar, que a la gente le gustó ese COVID. O sea, el COVID trajo cosas buenas, no es que murió gente, yo tengo amistades que murieron, pero fíjate las cosas que de alguna manera produjo, ¿no? Una toma de conciencia, el preocuparse por los demás. Vino lo que el sentido de colaboración, mucho más conciencia, la resiliencia, por supuesto, bien, el foco de los procesos y resultados hacia las relaciones con los demás, lo que vimos ahorita en los numeritos. Con respecto a la gerencia de la consultoría, mira, ve, sostenibilidad y hacia la cultura del cliente. Y cuando hablamos de sostenibilidad, no solamente en lo ambiental, que no me enfoqué en esta presentación en lo ambiental, que es importante. Y mañana no voy a estar, pero va a estar mi nieto, que yo lo quiero muchísimo, que tiene 8 años, y va a tener también la edad mía, 45. Entonces hay que pensar en él, ¿no? Esa risa no es loco. Ok, la capacidad para sobrevivir, el desarrollo de nuevas ideas, porque los cambios son muy rápidos. Entonces es importante, las empresas tienen que estar, no esperando que otros las creen, no, las empresas tienen que crear, ser creativo, disruptivo, que el profesor habla de disruptividad, el profesor Sabarce. Oye, y hay un debate ahorita sobre el trabajo, ¿es coyuntural? ¿O va a continuar el teletrabajo? ¿Va a seguir? Eso está en el debate ahorita, por eso ponemos allí en el debate. Con respecto a la banca, finanzas y seguros, mantener y fortalecer los cambios, mayor énfasis en la conexión, aparece nuevamente, fíjense. Ha cambiado para bien la cultura organizacional, se dice, digamos, en este tipo de organización. Ha sido positivo los cambios de la cultura organizacional. El retail, comercio minorista, fíjense, prácticas, oye, flexibles, efectivas y rápidas. Cuando yo leía esto, flexibles, efectivas y rápidas, recordé a una consultora llamada McKinsey. McKinsey habla de organizaciones ágiles. Interesante. Oye, tiene una propuesta bien interesante allí que hay que revisar, búsquenla. Tarea para la casa. ¿Está bien? El mantenimiento de la conexión, nuevamente, desarrollar culturas que soporten los imprevistos. En todo caso, hablaba de Misberg. Bueno, si hay estrategias emergentes, incorpóralas, de ser necesario. Y no perder de vista el desarrollo de estrategias. Organizaciones en Sudamérica. Mantener cambios en el cuidado de las personas, sostenimiento en la conexión, nuevamente, ¿ah? Capacidad para responder a los cambios, incorporación de nuevas ideas, nuevamente, fundamental, ¿no? Esta consultora, en todo caso, hacía un resumen final que a mí me pareció interesante y de algún modo es un llamado a mayor comunicación, conexión y apoyo.
Bien, es decir, eso que hablábamos al principio, esa conexión, organización, personas es fundamental. Explorar nuevas ideas y formas de trabajar, pero entre todos, no entre los, tú sabes, la alta directiva. Y la alta directiva tiene que modelar, son los primeros modeladores. Bien, prácticas flexibles y abiertas a la transformación. Acuérdense que esta encuesta, este estudio que se hizo de evaluación de la cultura, ellos hablaban de la gran transformación. O sea, prácticas flexibles y abiertas a la transformación y foco en la resiliencia y la sostenibilidad. Bueno, vuelvo nuevamente a la presentación original. Importante entonces tomar en consideración para que, oye, efectivamente, la gestión sea con esfuerzo, bajo esfuerzo vectorial, direccionamiento estratégico. Aquí quise cerrar con un, yo soy un fanático, pues, si vale el término, de Peter Drucker, el gurú de gurúes de las ciencias administrativas y gerenciales. Y fíjense lo que él dice ahí. Uno no puede tomar decisiones para el futuro. Las decisiones son compromisos con acción y las acciones se dan en el presente y solo en el presente. Sin embargo, las acciones en el presente también son la única forma de cambiar el futuro. No hay otra. Muchas gracias. Preguntas. Se recepción breves. Buenos días, doctor. Buenas. Desde la perspectiva del pensamiento estratégico, ¿cómo se puede integrar la flexibilidad y la resiliencia en la formulación e implementación de estrategias, permitiendo a las organizaciones pivotar rápidamente sin perder su dirección visionaria? Interesante, porque cuando hablamos de flexibilidad y resiliencia, a veces, y vuelvo con el poder de las palabras y el significante y el significado, de repente oímos de primer momento flexibilidad, y flexibilidad lo pudiéramos tomar como relájate. No tiene que ver con eso. Es flexibilidad para asumir los cambios, tener la agilidad, tener la sapiencia, la perspicacia, el sentido anticipatorio. Oye, para un poco flexibilizar las cosas, de repente hay que incorporar algo adicional sin perder el foco en lo que quieres lograr, sin perder el foco en la visión. Bien, no es cambiar la visión, no ser flexible para cambiar la visión, no. La visión claro, lo que estamos hablando, el mundo cambia, a lo mejor hay que cambiar la misión, la competencia cómo está, o sea, eso es un poco hay empresas que son duras para ser flexibles, pero han entendido que flexibilidad, fíjate el cuento que yo echaba de Yahoo, bueno, no flexibilizarse, no, nosotros estamos cómodos. Así no voy a echar el cuento de la Rolex porque es muy largo, pero la Rolex con este relojito que está aquí, que se llama Casio, en los 70, la Rolex se sentía el papá de los helados. Bien, y vino un tipo a ofrecerle un relojito que no pesaba nada, livianito, de plástico, digital, no hace tic-tac porque no tiene aguja y eso. ¿Cómo? Y no tiene aguja, no hace tic-tac, no me interesa. Y el hombre se fue para Japón. Y en Japón se lo compraron por allá. El tipo no sabía relojería, por cierto, nada de eso. Pero se inventó ese reloj. Fue para Japón, en Japón lo compró y le gustó. El primer año, la Rolex tuvo que optar al 50% de los empleados por no ser flexible. Y después, en el segundo año, sacó un relojito, no me acuerdo cómo se llama el reloj, de colores, es bonito, azulito, porque el tipo también decía, se cae y no se rompe. Y dura muchísimo, y no tiene que darle cuerda. O sea, fíjate todas las cosas que tenía. Bueno, y aquí estoy con mi Casio después de tantos años, fíjense. Ahí está, pues. Entonces, de algún modo, de eso se trata, sí, se puede ser
flexible con esa la flexibilidad, pero siendo resiliente, pues se pueden complementar perfectamente. ¿Alguien más? Gracias, mi amor. Buenos días. Por acá Estaba seco. y es motivo de la necesidad de la cultura de innovación. Ya va, repite. Buenos días. Ah, buenos días. Por acá tenemos otra consulta y es la siguiente. Partiendo de la necesidad de la cultura de innovación, ¿qué estrategia nos recomienda usted, cuál deben implementarse en las organizaciones para fomentar el desarrollo del pensamiento estratégico en todos los niveles, empoderando a los equipos para contribuir activamente a la dirección de la futura empresa? Bueno, yo considero, y eso lo reiteré allí, el aprendizaje continuo. Yo tengo más de 30 años dando cursos a empresas aquí en Venezuela, más o menos. Yo le decía a Wilfredo que yo viajaba mucho antes, estuvimos hablando ayer con José también. Oye, Pedro, tú sí viajabas. Yo viajé mucho, yo tengo muchos cursos, ¿no? Y yo lo primero que digamos, antes de arrancar, yo le preguntaba a cada uno, ¿desde cuándo tú no has visto, aparte de este curso, antes, cuál fue la última vez que tuviste un curso? ¿Sabes cómo respondía la gente? Casi como el lobo. Hace muchos años. Encontraba gente 3 años sin un curso, 4 años sin un curso. El aprendizaje tiene que ser continuo. Y cuando hablo de aprendizaje, estoy hablando, oye, de formación, capacitación, entrenamiento. Hay un libro de Malcolm Gladwell, se lo recomiendo también, por cierto, Fueras de serie. Y Malcolm Gladwell dice que para llegar al nivel de maestría se requieren de 10.000 horas de práctica en cualquier, escucha, en cualquier área. Él hablaba, sacó el ejemplo de los Beatles, sacó el ejemplo de varias personas de negocio, 10.000 horas de práctica para llegar al nivel de maestría. Y remataba esto. Esas 10.000 horas de práctica, o mejor dicho, la práctica hay que hacerla antes de ser bueno, no cuando eres bueno y cuando te la sabes toda, no. Tienes que practicar constantemente. Entonces yo pienso que una de las cosas es a través de la formación, la capacitación, el aprendizaje continuo. Buen día. Ajá. Nada, por acá. Un placer, un gusto. Bueno, hay una palabra que usted usó que de verdad estuvo interesante, que es la palabra resistencia. Y conocemos que desde la organización hay personas que están, como dicen el jefe o el que manda o la persona que está a cargo, que son las que más se resisten. O sea, ¿cómo el que está allí haciendo el trabajo o siendo parte de la organización llevar esa fuente para que se aplaque o se baje la resistencia o se haga el cambio? Gracias. Fíjate, te voy a comentar simplemente un ejemplo, ¿no? Yo tengo un hermano que él vive en Miami. Nosotros hacemos cosas en conjunto, siempre estamos en comunicación. Él trabaja en el área comercial. Él fue vendedor toda la vida. Él me dice, yo soy vendedor. Él es consultor, pero yo soy vendedor. Y él me dice, de repente uno ve los Estados Unidos y tú dices, no, eso está perfecto. No pasa nada, este tipo de cosas no suceden. Él me dice, Pedro, es impresionante la cantidad de personas que hay allá, maltratadores del personal. Entonces, fíjate, esa pregunta que tú me haces, ¿qué hacer a esas personas desde la alta gerencia? Bueno, es difícil responderla, ¿no? Porque tendría que llevar o que le vaya muy mal en la organización, ellos llamen a un gurú, a alguien, a un consultor que le diga cómo son las cosas, pero imagínate tú, son personas que de repente esto que estamos compartiendo ahorita, él no se ve reflejado en eso. De hecho, y te doy un poquitico más, hay otras empresas que sí son ganadoras, no son como esas que tú dices, hay gente que, oye,
no suma, sino que resta. En los comienzos del siglo, si no me equivoco, comenzaron lo que se denomina las universidades corporativas. ¿Por qué nacen las universidades corporativas? En empresas que tienen una manera de pensar mucho más disruptiva, innovadora, diferente, con pensamiento estratégico. Pero ellos se dieron cuenta que las universidades no le estaban dando lo que ellos necesitaban. Y ellos decidieron crear sus universidades corporativas. ¿Qué ocurrió entonces? Las universidades, en virtud de ello, comenzaron a hacer alianzas con esa, por ejemplo, en Japón. En Japón se hicieron alianzas, las industrias con las universidades. Bueno, ven acá, yo te doy personal para que ellos hagan sus pasantías allá en la empresa y a cambio yo te ayudo, digamos, con las patentes, por ejemplo, para que tú las puedas registrar. O sea, se hicieron alianzas, pero es otra manera distinta de pensar, un pensamiento estratégico. Fíjate que en ese ejemplo que tú me estás dando, ahí no existe pensamiento estratégico. Ese es el pensamiento, digamos, yo no sé si llamarlo tradicional, pero es el pensamiento más retardatario, un poco la imagen, la primera que el gran hermano. Entonces, bueno, ahí es difícil ya hacer algo, ¿no? Bueno, ajá. Muchas desarrollaciones actualmente no cuentan con ese capital humano, profesional, adaptado a la exigencia que está demandando tanto la relación de Estado público como el Estado y el sistema. ¿Qué pensamiento estratégico se le puede dar a esas organizaciones que permita construir mecanismos o métodos de desarrollo adaptativo a ese personal que construya nuevas cualidades para que puedan producir, puedan optimizar y puedan demostrar óptimamente tanto en su producción del país, tanto en diferentes rubros del país, pero que puedan mantener la garantía del desarrollo del país actualmente en vista de la situación económica, política, social y las coyunturales como producto del bloqueo, las sanciones, etc. Bueno, fíjate. Yo siempre digo, para que exista aprendizaje, para que tú estés dispuesto a cambiar, tiene que existir un darse cuenta. Si no hay un darse cuenta, no hay aprendizaje. Sin darse cuenta, no hay aprendizaje. Y te digo más, tú puedes darte cuenta y no hacer nada. Pero lo importante es el darse cuenta. Entonces, ese darse cuenta, a esa gente le faltaría el darse cuenta. ¿Por qué? Hoy en día, si estamos hablando que el trabajador, que ya no es un subalterno, el que trabaja con el conocimiento, es un activo, las organizaciones de clase mundial que están haciendo. ¿Cuánto duró, y vamos a llevarnos al plano deportivo, cuánto duró Cristiano Ronaldo con el Madrid? Muchos años. Messi, ni se diga, 20 años. Es el mejor activo que tú tienes, tú no lo puedes dejar ir. Bien, y las organizaciones empresariales están haciendo lo mismo. Yo tengo un personal, un activo que es importante, que trabaja con el conocimiento, yo tengo que tener, yo organización, las mejores relaciones. Es decir,
Y hablando de sostenibilidad, también tiene que ver con eso, relaciones a largo plazo. O sea, que la persona cuando se vaya con ese nivel que tiene, bien, y el apoyo que le estoy dando, yo no lo puedo dejar ir. Porque si tú lo dejas ir, bueno, precisamente la que pierde es la organización. Muchísimas gracias, doctor Aguilar. Éxito. Buenas tardes, invitados a todos.